Los problemas en los ventiladores de los equipos de aire acondicionado TCL generalmente se identifican a través del sensor de velocidad del motor del ventilador, conocido como sensor de efecto Hall. Cuando el problema ocurre en el ventilador de la unidad interna, se suele generar el código de error E6. Si el problema se presenta en el ventilador de la unidad exterior, generalmente aparece el código de error EF. La solución al problema dependerá del tipo de ventilador involucrado. Sin embargo, existen algunas acciones que pueden resolver la falla, las cuales se detallan a continuación. Cuando surgen sospechas de problemas con el ventilador de la consola interna de un aire acondicionado, la primera acción recomendada es la limpieza del filtro de aire. Intenta reiniciar el aire acondicionado. A veces, un simple reinicio puede borrar el código de error. Limpia el motor del ventilador. Si el motor del ventilador está sucio, es posible que no pueda girar correctamente. Verifica el voltaje del motor del ventilador. Si el cable de alimentación está suelto o dañado, debe repararse o reemplazarse. Si las conexiones eléctricas están defectuosas, deben limpiarse o repararse. Consejos adicionales para solucionar el código de error. 1. Falla en el capacitor eléctrico del ventilador. A. Si el ventilador emite un zumbido pero no se mueve, intente arrancarlo girando con la mano. Si el motor arranca, es probable que el problema sea el capacitor. Compruebe el valor de capacitancia del capacitor, pruebe con otro capacitor de valor similar si está disponible. Si no hay un capacitor de repuesto, mida su capacitancia con un multímetro, para verificar si está dentro de los parámetros normales. 2. Falla en los rodamientos. A. Con el ventilador apagado, verifique el giro suave del eje sin vibraciones ni ruidos, para confirmar la falla en los rodamientos. Desarme el ventilador y reemplace los rodamientos. 3. Falla del relé del ventilador. A. Desconecte el arnés del ventilador y pruebe arrancarlo sin la tarjeta, consultando el diagrama de cables para lograr el encendido. 4. Bobina abierta del motor o conexión interna abierta, de alimentación del ventilador. A. Usando los mismos cables o pines, de conexión de capacitor del ventilador, mida con un multímetro la resistencia eléctrica entre los mencionados dos cables, debe tener el capacitor desconectado, siempre debe indicar un valor de resistencia, y nunca marcar infinito, en caso de problemas, debe cambiarse el motor. 5. Falla del sensor de efecto Hall. A. Identifique los cables del sensor de efecto Hall, que son los 3 cables delgados que salen del motor del ventilador. B. Alimente la placa electrónica, y mida voltajes entre pines con un multímetro en corriente continua. Se identifique la alimentación del sensor y la tierra, midiendo voltajes, cuando la señal del multímetro sea de 12 o 5 voltios, casi constantes, la punta roja del multímetro estará situada en el cable de alimentación del sensor y la punta negra o azul del multímetro estará ubicada en la tierra del sensor. Decoloque el cable rojo del multímetro en la señal y el negro o azul del multímetro en la tierra. Gire manualmente el ventilador para verificar la señal de voltaje que debería cambiar rápidamente. 6. Falla en el triac. A. El triac, ubicado en la placa electrónica, es un solo elemento, responsable de controlar todas las velocidades del ventilador. B. Cuando el triac tiene problemas, generalmente el ventilador no apaga o no enciende. Se ubique el triac y familiarícese con sus pines. Generalmente, los pines se etiquetan como MT1, MT2 y GATE, con puerta, use el número de serial para identificarlos. D. Desconecte el ventilador y la alimentación de la placa electrónica. Configure el multímetro en modo resistencia eléctrica. E. Conecte por ejemplo el cable positivo, rojo, del multímetro al terminal MT1 del triac y conecte el cable negativo, negro, del multímetro al terminal MT2 del triac. F. Debería medir una resistencia infinita, porque el triac no está activado, indicando que no hay continuidad entre MT1 y MT2. G. Mueva las puntas del multímetro, ahora mida la resistencia, entre el terminal con puerta o GATE y el terminal MT1, debe marcar un valor de resistencia no infinito, porque debe existir continuidad. H. Mueva las puntas del multímetro, ahora mida la resistencia, entre el terminal con puerta o GATE y el terminal MT2,
debe marcar un valor de resistencia infinito, porque no debe existir continuidad. Comencemos explicando que el motor BLDC en equipos de aire acondicionado puede utilizarse tanto en la unidad interior, evaporadora, como en la unidad exterior, condensadora. 1. El ventilador BLDC utiliza 5 cables, ya que la alimentación de las bobinas del motor se realiza dentro de la carcasa mediante una placa electrónica interna independiente. 2. Estos 5 cables, generalmente identificados por colores específicos, tienen el cable rojo como la alimentación de alto voltaje continuo, con cerca de 300 voltios, cuando la alimentación de la red es de 220 voltios. 3. El cable negro es la tierra o común de toda la placa electrónica. Puede verificar la presencia del voltaje de alimentación con la tarjeta energizada, colocando las puntas del multímetro roja en el cable rojo y la punta negra en el cable negro. 4. El cable blanco es la alimentación al controlador electrónico interno del ventilador BLDC, generalmente alimentado con 15 voltios. Puede verificar la presencia del voltaje con la tarjeta energizada, colocando las puntas del multímetro roja en el cable blanco y la punta negra en el cable negro. 5. El cable amarillo es la señal o pulsos provenientes del controlador de la placa principal, para controlar la placa interna del motor BLDC. Puede verificar la presencia del voltaje con la tarjeta energizada, colocando las puntas del multímetro roja en el cable amarillo y la punta negra en el cable negro. Debe medir valores de voltaje de corriente continua cambiantes. 6. El cable azul es un cable de señal desde el motor BLDC hasta la placa electrónica principal para indicar velocidad y posición del rotor del motor BLDC. Puede verificar la presencia del voltaje con la tarjeta energizada, colocando las puntas del multímetro roja en el cable azul y la punta negra en el cable negro. Debe marcar un valor de voltaje de corriente continua, casi constante. 7. El procedimiento para probar el motor BLDC es desconectar el equipo de la electricidad, verificar visualmente el estado del conector del motor BLDC en busca de falsos contactos, limpiar el conector si es necesario y luego volver a probar el equipo. 8. Sin electricidad, al desconectar el ventilador BLDC de la unidad interna, se puede realizar una verificación inicial para saber si el controlador interno del ventilador está en corto. Utilizando un multímetro en la escala de resistencia eléctrica en kiloohmios, se mide la resistencia entre el pin de alimentación de alto voltaje, cable rojo, y el pin negro de tierra de alto voltaje, la cual debería ser infinita, indicando un resultado correcto. 9. En la escala de zumbido o continuidad, no debe haber continuidad entre el cable negro y ninguno de los otros cables restantes. 10. Si todas las pruebas anteriores se superan, se recomienda verificar la ausencia de atascamientos y el giro libre del motor con este desconectado y sin turbina para descartar problemas. Se puede extraer el motor del ventilador, abrir su carcasa y verificar si la alimentación llega efectivamente al interior del motor. Se debe observar visualmente la placa electrónica interior del motor BLDC en busca de anomalías y verificar la continuidad de todos los cables desde el conector del ventilador hasta la entrada de la placa electrónica del motor. 11. Además, se deben realizar mediciones de resistencia eléctrica con el multímetro desde la alimentación de alto voltaje, cable rojo, hasta cada una de las salidas hacia las bobinas del motor. Todas las medidas deben ser iguales.
Este procedimiento debe realizarse con la punta roja del multímetro en el cable rojo del ventilador y la punta negra en cada salida de la placa interna del fan BLDC y luego el mismo procedimiento, con las puntas del multímetro invertidas. Si alguna medida arroja valores distintos, es posible que la placa de control presente problemas. 12. Cuando se detectan problemas en la placa electrónica interior del BLDC, se debe enfocar en el controlador IPM de la placa, el cual puede ser reemplazado por uno de la misma referencia. 13. Si no observa problemas electrónicos, entonces desconecte la placa electrónica de las bobinas y mida la resistencia eléctrica de estas tres bobinas. Todos los valores de medida deben ser iguales.